Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al Museo Canario en esta nuestra penúltima conferencia de estas jornadas 2022. Como saben, estamos investigando acerca de nuevos hallazgos, descubriendo nuevos enfoques. Y hoy tenemos con nosotros a Verónica Alberto Barroso, muy conocida evidentemente por todos nosotros, muy querida en esta casa. Ella es arqueóloga con más de 25 años de experiencia, especializada en bioantropología, y forma parte desde 2015 del equipo que estudia las momias del Museo Canario. Y gracias a cuyo trabajo pues, podemos saber más acerca del modo de vida de los antiguos habitantes de las islas y de cómo se organizaban, de qué diferencias podemos encontrar en ellos como individuos y también como comunidad. Esperamos que disfruten de la ponencia, seguro que va a ser así, y esperamos verles también la semana próxima en la sesión de clausura de esta jornada. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la presentación. Es un placer estar esta noche aquí con todos ustedes, con las personas que nos siguen a través de internet. Y bueno, para mí es una alegría enorme siempre que vengo a esta casa a hablar de los resultados de nuestras investigaciones. Hoy seguramente muchos me conocen porque suelo hablar de la arqueología funeraria, porque suelo hablar de las prácticas funerarias, del tema de la muerte. Y hoy vengo a hablarles de lo mismo, pero de unos casos diferentes, de unos tratamientos en ese gran conjunto que son las prácticas funerarias, un poco diferentes para la etapa de los aborígenes canarios. A ver, vamos a empezar. Bueno, a ver, la muerte es un hecho biológico, natural, y es un hecho universal. Eso es una certeza. Entonces, a partir de ahí, todas las respuestas que nosotros como grupo humano, como comunidad, como sociedad, damos a la muerte, a ese hecho biológico, es una respuesta que tiene infinidad de variaciones, infinidad. A veces enterramos a nuestros muertos, a veces los cremamos, los incineramos, los dejamos expuestos al aire, a los buitres, a los perros, según las culturas, los desmembramos, a veces los consumimos en actos de canibalismo, los revisitamos en sus tumbas y los extraemos, los paseamos, los lavamos. O sea, los actos que nosotros desarrollamos, que implementamos con respecto a la muerte, son enormes en las distintas culturas y los distintos tiempos. Pero ante ese hecho natural, ese hecho universal, la respuesta que damos es una respuesta social. Aquí no hay nada al azar. Esas respuestas, esas actitudes, esas prácticas ante la muerte son respuestas sociales que los grupos humanos consensuamos o convenimos para afrontar ese hecho de despedir o de separarnos de los miembros de nuestro grupo, ¿sí? Vale. Normalmente hacemos una serie de rituales de despedida, de homenaje, de habilitar espacios para los muertos, para que descansen en el más allá. Pero a veces hay determinadas circunstancias que hacen que esas prácticas, que esos procedimientos habituales, estamos hablando de la gestión, es un acto de gestión, una respuesta social es que la muerte se tiene que gestionar. Entonces, a veces esa gestión, esas normas, esas pautas que se establecen para el tratamiento de los fallecidos del grupo, pues a veces implican excepcionalidades, implican ciertas diferencias que se reservan para determinadas personas. Y de eso es de lo que vamos a hablar esta noche. Antes de eso, quería decirles que esas diferencias, esos tratamientos que se salen de la norma, que no son los genéricamente empleados para la mayoría del grupo, de la población, reciben diferentes nombres. Y en esos nombres, en esos términos, a veces va implícita una carga, una connotación importante. Vamos a dejar de lado
esta noche lo que son muertes accidentales por desastres naturales, epidemias, hambruna, episodios de guerra, de violencia, porque esos escenarios que son excepcionales también generan una situación de ruptura en lo que es la pauta habitual de los grupos, de las sociedades, y ahí se generan respuestas que son excepcionales. Una epidemia, una fosa común como esta que estamos viendo de la Grecia clásica, eso hace esas excepciones en el día a día de las personas, hace que las respuestas a la muerte sean también excepcionales, ¿verdad? Lo vimos hace poco con el tema de la pandemia del COVID. Pero luego tenemos otra serie de casos que eso decimos que están fuera de la norma, pero realmente están reglados y están pautados, responden a una intención dentro del grupo. Las diferentes denominaciones se llaman desviadas, enterramientos desviados, desviados en el sentido que se desvían de la norma. Esto es un término que se adopta del inglés, del deviant, pero a nosotros en castellano no suena raro, ¿no? Enterramientos desviados, pero son que se desvían de la práctica habitual, del procedimiento habitual. Enterramientos inusuales es más aséptico, ¿verdad? Son enterramientos que no son tan frecuentes o no ocurren tan a menudo. Y luego tenemos denominaciones como enterramientos de relegación, enterramientos de castigo, que ahí va implícito ya una intención, una función específica y que vamos a ver un poquitito a lo largo de la charla. Y van a ver que estas prácticas son un código. En estas prácticas, en estas formas de actuar, en estas fórmulas dedicadas a estas muertes excepcionales, lo que se emite es un mensaje a los vivos, a las personas que son receptoras dentro del grupo, ¿verdad? A las personas vivas. ¿Por qué? Vamos a hablar de este segundo grupo. ¿Por qué pueden ocurrir? ¿Por qué determinadas personas no van a ser merecedoras de las prácticas, de los procedimientos habituales con que se entierra toda la comunidad? ¿Qué pasa para que ciertas personas no reciban esos tratamientos? Bueno, pues los casos también son inmensos, según las distintas culturas y las épocas. Es importante el miedo en momentos, en situaciones difíciles. Por ejemplo, en enfermedades infecciosas en el pasado que no sabíamos cuáles eran las causas o cómo se desarrollaban. Podíamos pensar que determinada persona había traído una maldición al grupo, a la comunidad, y hacíamos responsable a una determinada persona. Esa persona era ya receptora de la prevención del resto de los miembros de esa comunidad. Criminales, personas que habían hecho actos a lo mejor que atentaban contra la estabilidad, contra la normalidad, personas que se consideraban a lo mejor con ciertas condiciones mentales o condiciones de enfermedad, de patologías, pues que a lo mejor se las consideraba diferentes, extrañas, y merecían una, digamos, había cierta prevención por parte del grupo. Bueno, gente a lo mejor que tenía una vida que se consideraba inmoral, por ejemplo, titiriteros y gente que iba por los pueblos. La casuística es enorme. Y luego también aquí entra, fíjense que ahora estamos hablando de casos que tienen unas connotaciones negativas hacia las personas, que pueden ser merecedoras o no. Por ejemplo, estamos hablando de un criminal que comete aberraciones contra el grupo. Es lógico que a lo mejor haya prevención, porque al resto de las personas les puede provocar miedo, pero igual es simplemente que una persona nace con un lunar, una mancha, o nace a los albinos, por ejemplo. Son personas que han recibido todo este tipo de diferencias, ¿no? Entonces, bueno, aunque hay una carga negativa en todo lo que estoy diciendo, realmente no está implícita en la acción de estas personas, en las condiciones de estas personas. En definitiva, puede ser por cualquier aspecto durante la vida de una persona
incluso su muerte, las muertes violentas, las mujeres que mueren durante el parto. Cualquier cosa podía ser una causa para un enterramiento excepcional, pero es algo inusual dentro del grupo, ¿vale? Y el miedo a los muertos, que es una cosa que conocemos muy bien por las películas de Drácula, de los vampiros, pero sin embargo es algo que hunde sus raíces en la historia bastante profunda. Desde el Neolítico se constatan este tipo de enterramientos excepcionales y ese miedo a los muertos o no muertos por esa prevención a que una persona pueda volver de la tumba o su espíritu y causar daño a los vivos. Ante ese terror, ante ese miedo, de hecho, una cosa que se ha puesto de moda últimamente es lo que se llama la arqueología del terror y la arqueología del miedo, que se encarga precisamente de este tipo de depósitos. Pues ante ese miedo a que el espíritu de una persona pudiera volver de la tumba a vengarse o a causar daño a los vivos, se le aplicaban unos tratamientos para evitar que pudieran regresar a la vida. Como este caso de Polonia del siglo XVII y XVIII, en Polonia hay muchos casos ya documentados de estas características. Ven que tiene como una especie de cepo puesto en torno a los hombros para evitar que se pueda levantar. Esto es una mujer, pero hay muchos casos, es muy frecuente que se les coloque una piedra en la boca para evitar que el espíritu se pueda escapar por la boca, porque los muertos, cuando las personas nos esqueletizamos, perdemos las conexiones y se nos suele abrir la boca. Pues ahí, para que no se escape el espíritu en ese momento, se coloca una piedra en la boca o una piedra encima del cuerpo para que no se pueda levantar, no pueda volver de la tumba. Colocarlos boca abajo es muy frecuente, una colocación así de espaldas boca abajo es para evitar que la persona se pueda levantar otra vez, la persona fallecida. O las decapitaciones son frecuentes en ese miedo a los no muertos, en realidad, aunque no siempre. Hay casos de decapitaciones, por ejemplo, este sí se cree que es de una persona que podía haber practicado el vampirismo, pero en realidad hay muchas decapitaciones, son muy frecuentes, por ejemplo, en la Britania romana, porque es una forma de humillar al legionario vencido, cortándole la cabeza. O sea que en cada caso hay que estudiar, aunque te encuentres una decapitación, por ejemplo, o un enterramiento boca abajo, hay que mirar todos los vestigios, hay que mirar en concreto en la cultura específica qué normas tiene para tratar la muerte de forma habitual, de forma mayoritaria, y a partir de ahí empezar a hacer las deducciones, ¿no? Este caso, luego también tenemos lo que se llaman los escenarios de muerte, las escenografías de muerte. Es un caso de la Edad del Bronce de Burgos, donde tenemos un hoyo con varios individuos, vean las edades, son todos jóvenes, muy jóvenes, y están todos muertos por violencia, y colocados de una forma que en realidad está representando una escena, y es una escena que tiene un mensaje aleccionador para los que contemplan esta disposición, este ritual de muerte, que va desde la propia muerte de los individuos, que es toda por violencia, y de estas personas con una edad muy jovencitos, ¿no? Bueno, pues la muerte tiene todo este tipo de manifestaciones. Y ahora ya vámonos a los casos canarios, que no son frecuentes, pero tenemos algunos, y me imagino que es lo que a ustedes les interesa conocer esta noche. Vamos a empezar por Gran Canaria, porque de verdad es la isla donde más identificados los tenemos, aunque de verdad son bastante anecdóticos. Aquí hay una pauta que está perfectamente conocida y caracterizada en lo que son las prácticas de enterramiento de Gran Canaria, y hay muy pocos casos conocidos para nosotros que se salgan de esa norma estandarizada. Recordemos que en Gran Canaria las formas de enterrar son tres: en cuevas, que realmente no es un entierro en sentido estricto, porque en realidad ahí lo que se hace es coger el cuerpo de la persona amortajada y meterlo dentro de la cavidad sin enterrarlo. Se disponen en la superficie de la cavidad y ya, ¿vale? Eso es una forma de enterrar, de dar sepultura. Luego tenemos el caso de los túmulos en Malpaís, ¿vale? Que son tumbas individuales, que esas aparecen en Gran Canaria en un momento un poquito más avanzado, y las tumbas estas del final que se hacen con piedras, cajones de piedra o fosas, ¿vale?
Pues en estos, digamos, aquí hay una pauta que siempre es bastante regular. Puede haber diferencias de forma o de tamaño o de materia prima, pero estas son las fórmulas que se utilizan en Gran Canaria en época aborigen para enterrar. Y en el procesado de los cadáveres encontramos que también, cómo se preparan los cuerpos, vemos que también es muy homogéneo a lo largo de todos los 1300 años como mínimo que están estas poblaciones aquí. El tratamiento es muy similar, se entierren en cuevas, se entierren en túmulos o se entierren en fosas o cistas. Siempre el cuerpo se prepara atándolo fuerte, colocándolo de una determinada posición que es extendida, con los brazos extendidos la mayor parte de las veces. A veces se inclina la cabeza y se fuerza un poco la cabeza hacia abajo. Se ata muy fuerte siempre por los mismos puntos, por los hombros, por los codos, por las manos, por las rodillas, por los pies, se ata y se envuelve en pieles de animales o en esterillas de junco y se vuelve a atar muy fuerte. Y así hasta conseguir un paquete, que son esos fardos funerarios que tenemos ejemplos maravillosos aquí en el museo. Y da igual el tipo de tumba en el que estén los cuerpos, siempre se hacen de la misma forma. A veces nos han llegado porque la conservación en esos espacios en cuevas es muy buena para que la materia orgánica llegue hasta la actualidad, y en los otros espacios, en las tumbas de fosas, en las cistas, no nos llegan los fardos porque no los tenemos conservados por los ambientes en los que están. Y estos son los casos excepcionales. Ahora los vamos a ir desgranando, pero ya ven que hay cosas extrañas, ¿verdad? Vamos caso por caso, espero que me dé tiempo de hablar de todo, pero bueno, hasta donde lleguemos, ¿vale? Tenemos la necrópolis de Maspalomas, que a lo mejor a algunos les suena, es un cementerio en el sur que se descubre en el año 88, 89 creo, cuando se está haciendo la carretera, la ampliación de la autovía. Y bueno, se empieza a excavar y desborda la capacidad en aquel momento, y entonces se decide sacar las tumbas en bloques, en estos bloques que ustedes están viendo aquí en esta imagen, bloques de poliuretano. Se sacó el cementerio completo, se llevó a estas naves, a unas naves que se fabricaron cercanas a la necrópolis donde aparecieron, y todo el cementerio, todas las tumbas se trasladaron allí y luego se fueron excavando a partir del año 2000. Hoy en la actualidad ya está excavado completamente. Pues en este cementerio encontramos los primeros casos de enterramientos inusuales, y esos casos son precisamente 4 ejemplos de enterramiento boca abajo. Como les digo, a lo largo de 1300 años siempre están enterrando igual, boca arriba, extendido, envueltos de la misma manera, y así se entierra todo el mundo, desde los recién nacidos a las personas de más edad. Y de repente en este cementerio encontramos 4 ejemplos boca abajo. 3 de ellos son mujeres y 1 creemos corresponde a un hombre, pero no lo sabemos muy bien porque las condiciones de conservación, después de tantos años guardados en aquella nave, no eran nada buenas, y en algunos casos los cuerpos estaban muy deteriorados. El ejemplo más impactante es este, que están viendo, tiene una tumba súper grande, vuélvanla a ver otra vez, es una tumba grande con 2 piedras colocadas en la cabecera, ¿vale? En la zona de la cabecera, y ven que tiene un agujero en el lado derecho, creo, sí, en el lado derecho de ustedes. Eso corresponde a un agujero donde se hincaba un poste. No tiene que ver tanto con la tumba, sino con la cubierta de esta zona del cementerio, ¿vale? Pues vean cómo esta mujer, el esqueleto de esta mujer fue arrimado al lado de la tumba. Mira, véanlo desde esta perspectiva, quedó en una posición bastante violenta, ¿no? Sí, está arrimada contra el lado, con la cabeza cayó por la gravedad, el brazo quedó apoyado en la pared de la tumba. Esta posición es una posición absolutamente inusual, y en cualquier cultura, cuando encontramos este tipo de enterramientos, se interpretan como enterramientos de mala muerte. Quiere decir que a lo mejor esta persona, por algún motivo, esta mujer, consideraron que no debía recibir el mismo tratamiento. No sabemos por qué, porque en su esqueleto no queda ninguna huella de nada que nosotros podamos interpretar como algo diferente, algo que merezca un reconocimiento de este tipo.
pero lo cierto es que la enterraron así. Y en este cementerio tenemos hasta 4 individuos. Este es el más especial por esa fuerza de que está así arrimada de cualquier manera, colocada así y boca abajo, pero los otros están completamente boca abajo, extendidos, envueltos en fardo igualmente también, pero están colocados boca abajo dentro de su tumba, ¿vale? El otro ejemplo que les traigo es este del Barranco Hondo en Guía, en Santa María de Guía, de una cueva, en este caso. Es lo mismo, cuando se estaba haciendo obra para esto de los puentes, en la zona esta de la ampliación de la carretera igualmente, se hace el hallazgo y los camiones rompen parte de la cueva. Y cuando llegamos, ven que le faltan las piernas de los esqueletos, están rotas por los camiones. Pero tuvimos la suerte de llegar antes de que desapareciera todo y encontramos esto. Una búsqueda muy pequeñita, donde tenemos al individuo 1, que le falta la cabeza, y este individuo 1 es una mujer, y no sabemos realmente si como en estas cuevas no se entierra, pues a lo largo de mucho tiempo la gente va a las cuevas, se lleva los cráneos, se lleva los huesos, o simplemente rodó, no lo sabemos, pero no estaba, el cráneo de esta mujer no estaba. Luego el individuo 2 es un varón, ¿vale? Se los estoy diciendo en orden contrario. El individuo 1 fue el último que enterraron, fue la última, la mujer. El individuo 2 fue justo anterior a la mujer. Luego tenemos un individuo 3, creo que lo tengo aquí marcado, ¿ves? El 1 es los restos de la mujer, sin cabeza. El 2, este varón adulto, ¿vale? Que sí tiene su cabeza. Y están colocados, aunque a lo mejor les cuesta verlo, están colocados que no pasó mucho tiempo entre uno y otro, porque es bastante simétrica la forma de disponerlos juntos. Están adaptados en los brazos, un brazo se viró un poquitito para el brazo del hombre, para que entrara la mujer y cupiera ahí el espacio. El verde tenemos al individuo 3, que es el que nos interesa a nosotros, y un individuo 4, que son esos puntitos que ven, esas chinchetas que ven por ahí, que es un individuo recién nacido. Vale, el que nos interesa es el 3, que además tiene su cabeza que saltó fue colocada, porque no puede saltar sola, fue colocada específicamente detrás de esa piedra. Vale, y este es el individuo 3, o el individuo 4, perdón, hice al contrario. Boca abajo también, es un varón de edad avanzada, la cabeza la tiene colocada en este sitio, fuera del lugar, y está boca abajo, además, fíjense cómo se adapta la superficie de la cueva, que no tiene ningún tipo de preparación ni nada. Este hombre, la única cuestión que nosotros pudimos observar en el esqueleto es que tenía una condición, una patología de fusión de la pelvis, de la cadera con el sacro, y eso le limitaba muchísimo su capacidad para la funcionalidad, para moverse, para caminar. Pero en realidad no hay nada más, sino esa condición, esa patología. Pero vamos, el cuerpo se adapta perfectamente a esa morfología, no está nada cuidado ese fondo de deposición donde pusieron a este señor boca abajo. Sin embargo, los otros que colocaron encima, el hombre y la mujer, siguen la forma habitual que tienen la mayoría, miles que conocemos de esa forma, de esa manera. Otro caso diferente, nos vamos a las necrópolis de Malpaís, ¿vale? Pero esta con truco, al final les digo el truco. Lo mismo, una zanja de una obra que va rompiendo y de repente aparecen huesos humanos. Ahí vamos corriendo nosotros. Siempre somos como los últimos en llegar ahí, intentar salvarlo, pero siempre se puede sacar información. Eso es lo importante, que aunque haya alguna alteración, nosotros vamos a poder sacar información de todo esto, ya verán. Y este es la necrópolis del Maipés de abajo, o de las Nieves abajo, está justo al lado de la ermita de las Nieves, pegado, y esto, bueno, pues era una zona de Malpaís, donde habían enterramientos tumulares, ¿vale? Fíjense, ya les marco esa piedra. Es un canto de playa enorme, un canto rodado de barranco, de fondo de barranco. Aquí estamos cerquísima del mar, vamos. Y se los pongo en amarillo porque estamos en medio del Malpaís, de la escoria volcánica esta, y ese canto ahí está expresamente llevado, ¿vale?
Y miren dónde estaba. Estaba colocado encima de esta persona. Aquí estamos en el caso de un hombre, ¿vale? De un hombre también mayor. Solo tenemos el cuerpo, la mitad superior, lo otro se perdió en la zanja que estaba haciendo la máquina. Pero obviamente a esta persona le colocaron esta piedra encima y esto es algo que... Y encima fue directamente encima. No piensen ustedes que había ahí nada entre medio que mediara. Esta gran piedra, si comparamos con los casos que hemos visto por toda Europa, pero están en todo el mundo, están igual, se considera un enterramiento atípico, y aquí se ve, a lo mejor se ve más incluso que en esos casos que estamos hablando boca abajo, que se pretende que esta persona a lo mejor no pueda volver que no pueda regresar al mundo de los vivos. Por lo menos le colocaron la tremenda piedra esa enorme, un canto enorme de basalto, ¿no? Un canto de playa. Esta persona es un varón adulto y la única excepcionalidad, que no es una excepcionalidad, porque no lo es, tenía un traumatismo importante, no sé si ustedes lo pueden ver, en el húmero, en el brazo derecho. Sí, en el brazo derecho. ¿Ven que está engrosado? A ver si lo puedo marcar aquí. No sé si lo ven, esta zona que aquí está engrosada es una fractura de húmero, vamos, como hay muchas, y había consolidado un poquito mal, pero había consolidado, o sea que esta persona se había recuperado de esta fractura. No sabemos por qué, pero esta tumba es una tumba atípica, se sale de la norma. Y este es otro caso de aquí de Gran Canaria, en el Roque Faneque, se llama la Cruz del Tabaibal. Tenemos una tumba tipo cista. Perdón, no les dije de las Nieves, que no es un enterramiento tumular, aunque está en una necrópolis tumular. Esto que estaban viendo es una fosa, un agujero en la tierra. Nunca tuvo túmulo, ni cista, ni cajón. Hicieron un agujero y ahí lo metieron. Que es algo también que cuando estudiamos o intentamos identificar los enterramientos inusuales, atípicos, con digamos, con esas connotaciones un poco negativas, no solo hay que fijarse en el cuerpo, sino en dónde está la tumba, cómo es la tumba. En este caso está en un cementerio. Todas las que hemos visto están en cementerio, pero esta, que está en una zona de mal país donde habían enterramientos tumulares, que son esas estructuras construidas en piedra, la tumba no era así. La tumba era una fosa, simple, un agujero, dificilísimo de hacer en ese tipo de terreno, y ahí habían metido el cuerpo y ya, no tenía nada más. Y este caso del Cruz del Tabaibal es una fosa también, aunque tiene apariencia de cista. Yo les he remarcado en color las piedras originales, porque aquí actuamos porque una persona avisó que alguien había ido, había levantado las piedras, se había llevado huesos, y entonces actúa. Y las personas, el grupo de personas que hizo eso, fue al lugar, levantó y luego trató de colocar las piedras nuevamente, personas que sabían, porque la verdad que se acerca bastante a lo que sería las tapas de una cista, pero está falseada la realidad, eso no es real. Si ven, hay fotos antiguas del inventario antiguo, no corresponde a esto, lo intentaron disimular, pero no lo hicieron tan perfectamente. Y esto es lo que encontramos dentro. Es una fosa excavada en el caliche, en el sustrato rocoso, que ahí es que prácticamente no hay suelo. Y de hecho, a esta persona le falta la cabeza, ven que no tiene cráneo. En este lugar donde tenemos puesta la escala, le correspondería que estuviera el cráneo. No está, no porque le falte, porque aquí no vimos nada de decapitación ni nada, porque nos falta el cráneo y nos faltan las primeras vértebras cervicales. Pero es que la tumba aquí tenía tan poquita profundidad que apenas que lloviera un fijo o algo, igual, de forma natural, es una pendiente bastante acusada, igual de forma natural el cráneo se había ido, o en otras intervenciones incluso previas, las personas que hicieron esta remoción y que dieron luego parte porque alguien dijo, uy, esto hay que avisar, ellos aseguraban que ellos no tenían la cabeza, o sea que ya a lo mejor ya les faltaba. Bueno, el caso da igual, porque aquí tenemos una tumba que está en ese sitio tan especial. Fíjense ahí en el acantilado, en el Faneque. Creo que es el acantilado activo más
más importante, más alto, más grande de Europa. Sí, el acantilado activo. Y es el sitio es espectacular, pero sin embargo es una tumba que está aislada, sola, no hay nada más alrededor. Hay una estructura alrededor que no se sabe muy bien si es una tumba o no, pero en cualquier caso no es un cementerio donde hay muchas tumbas congregadas, ¿no? Que es la definición de cementerio. Y luego la colocación. Esto es bárbaro, porque no hay ni un solo caso en Gran Canaria que se acerque lo más mínimo a esto. Está hiperdoblado, hiperflexionado y boca abajo. De hecho, está tan doblado que, vamos, el agujerito es un agujero súper pequeño. Aquí ya vemos. El sitio es especial por donde está colocado. La verdad que llama la atención. En principio parece un sitio, pues podría ser hasta importante o destacado, pero luego la tumba es una tumba hecha, un agujerito ahí donde prácticamente no cabe un cuerpo, completamente flexionado. Unas piedrillas encima y nada más. No está bien enterrado. Esto, que yo sepa, no hay nada igual en Gran Canaria, no, y en el resto de islas tampoco. En La Gomera hay algunos hallazgos de enterramientos. Todos los enterramientos son en cueva, pero hay algunos hallazgos que la gente dice que se han encontrado enterramientos en fosa, pero en realidad ningún investigador ha visto nunca un enterramiento en fosa. Se dice que alguien encontró un enterramiento en fosa y que el cuerpo estaba flexionado. Pero Cuscoy, Diego Cuscoy, un investigador de Tenerife, hace una excavación en una cueva de un barranco de La Gomera en San Sebastián y se encuentra, y además diferencia dos estratos. Los de abajo están en posición flexionada y lo que él describe, una excavación que se hizo en 2 días, no más, pues debajo hay varios cuerpos flexionados, digamos un enlosado de laja que separa los estratos, los paquetes, y encima otro nivel de enterramiento, pero ya extendido. No conocemos dataciones de ese sitio ni nada, pero bueno, realmente él habla de posición flexionada, pero ni siquiera llega a este punto. Esto está hipercontraído. Flexionado sería otra cosa, no es esto. Y el último caso que les traigo de Gran Canaria, porque no sé cómo voy de tiempo, pero tengo algún caso... ¿Sí? Vale, tú me avisas. Pues este es el último que les traigo de Gran Canaria, aunque hay muchos más, muchísimos más, y muchos en donde a lo mejor podríamos discutir o pensar entre todos si realmente merecen esa consideración. Inusuales sí son, pero si merecen esa consideración de desviado o de deviant, como se llaman, ¿no? Normalmente en arqueología. Este de San Felipe, del acantilado de San Felipe, lo mismo cuando se está ampliando la carretera, hacemos una prospección y encontramos, fíjense qué localización ahí, en el punto más extremo, ¿no? Más al borde del acantilado, es este lugar que señalo con la flecha, es una estructura de piedra, ¿vale? Y desde ahí pongo las fotos para que vean la visión que se tiene hasta la isleta, toda la costa norte, bueno, increíble, todo el barranco el barranco del Cenobio, ahora no recuerdo el nombre, no sé si es de Silva, ¿no? Vale, tiene la localización es increíble, sin embargo, y en los alrededores hay varias cuevas de enterramiento, donde los cuerpos están depositados siguiendo la norma habitual. ¿Qué encontramos aquí? Algo increíble. Una grieta, esto es natural, es una grieta que está ahí, pero fíjense lo que mide la grieta, 1,70 m de largo, 0,27 de ancho, o sea, 27 centímetros, no más. Y tiene una profundidad en total desde la parte de arriba hasta abajo entre 1 metro y 60 centímetros. En ese espacio hay hasta 4 individuos enterrados. Nosotros no dábamos crédito cuando estábamos haciendo ese trabajo. Primero pensamos que podía ser, cuando vimos que había unos huesos, porque el nivel de deterioro era enorme por la exposición. Cuando vimos los primeros fragmentillos de hueso dijimos, uy, esto es un ara de sacrificio y estos son ofrendas animales, porque es que no nos cabía en la cabeza que allí pudiera haber una persona enterrada, pues no una, 4. Y tenemos, bueno, la excavación fue... la identificación y los datos eran difíciles, tenemos clarísimo que hay una mujer de entre 16 y 18 años, hay un varón adulto también, hay un niño de entre 6 y 10 años, un niño o niña,
y otra persona indeterminada. La primera persona que estaba colocada estaba tan sumamente fragmentado el material que no pudimos hacer esa determinación visual. Fíjense las perspectivas, es muy fuerte que aquí había colocada, claro, 4 personas se tuvieron que ir colocando, primero una descomposición, luego otra descomposición, tienen que estar de lado, obviamente. Y cuando una se descompone y cae, se puede meter la otra y así hasta 4. Y cuando datamos, vemos que tiene un ciclo muy cortito, porque normalmente las dataciones son rangos de edad y suelen dar periodos. Esta dura más o menos 100 años, lo que tenemos datado. Y en esos 100 años se fueron enterrando esas 4 personas. No sabemos si las 4 juntas o a lo largo de ese tiempo. Juntas no, porque por lo menos tenía que haber descomposición para meter a la siguiente. En este caso, realmente no sabríamos valorar qué hay detrás de este espacio. No vemos tan claramente esa actitud agresiva o esa actitud de prevención, pues de colocar una piedra a la boca, de poner boca abajo, sino simplemente que han elegido un emplazamiento anómalo. Y porque alrededor está lleno de cuevas de enterramiento donde se están enterrando normalmente. Vale, y acabamos con Gran Canaria. Otros muchos enterramientos de los que podríamos hablar, que también podríamos considerar inusuales, son los de muerte por violencia, que a veces hemos presentado ya algún caso aquí, enterramientos de infantiles, donde solo hay cuevas de infantiles, pero lo digo porque son enterramientos inusuales, pero realmente no todos van a entrañar esa carga violenta, esa carga de fuerza. Antes de pasar a otros ejemplos, quiero reflexionar sobre el momento en que se está produciendo este tipo de enterramiento y donde se está, digamos, viendo estos procedimientos, estos tratamientos en el mundo funerario. Todo lo que hemos visto, bien en cuevas, bien en esas fosas en Malpaís o estos casos, todos corresponden a la última etapa, a los últimos siglos de ese desarrollo histórico de los antiguos canarios. Nosotros sabemos que los primeros canarios, poblaciones que vienen del norte de África y se sientan en Gran Canaria y se desarrollan aquí como pueblo, van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Es mucho tiempo viviendo en la isla, 1300 años, y hemos constatado que hay cambios y transformaciones importantes a lo largo del tiempo. Y también sabemos que en esos siglos finales es cuando mayor complejidad organizativa hay. Tenemos una sociedad que está polarizada en el sentido de que ya las diferencias sociales se marcan muy claras, es una sociedad donde la jerarquía se manifiestan y funcionan desde un punto de vista sociopolítico, tenemos esas clases diferenciadas, tenemos una estructura, digamos, mucho más compleja, a lo mejor, o digamos más organizada, más estructurada. Organizada no es la palabra que quiero decir, es como si dijéramos donde hay una estructura clara de organización sociopolítica, esos momentos finales donde hay un cambio importante hacia una sociedad mucho más diferenciada, donde las personas cada una tiene su rol ya establecido, y quizá este tipo de enterramientos responden a esas condiciones que hacen que estas personas no sean enterradas de esta forma, pero también donde se emite un mensaje a la población de estos aleccionadores, de hay que actuar conforme a lo establecido, a lo pautado, a lo reglado, porque si no, no vas a tener una muerte, un enterramiento, una tumba y un descanso a lo mejor, como si el resto de tus congéneres, de tu grupo, ¿verdad? Incluso a lo mejor pues eso podría afectar socialmente a la familia, que algo de eso se cuenta en las crónicas.
Y vamos a irnos a otras islas. Voy a hablar de Fuerteventura, solo les voy a traer este caso de Fuerteventura. Además, en Fuerteventura se conocen muy pocos enterramientos, poquitísimos. No se sabe mucho de las prácticas funerarias de Fuerteventura. Sin embargo, tuvimos la suerte de excavar este emplazamiento de la Tonina, y aquí este es el lugar maravilloso en el Parque Natural de Corralejo, y aquí en este acantilado, pequeño acantilado costero, encontramos. Esto no es ni siquiera una cueva, esto es un abrigo erosivo al pie del acantilado, un abrigo de estos largos de 17 metros con 1 metro de fondo, nada más. Ahí no hay sedimentos, ahí no hay nada, hay piedras. El mar, ya ven que llega, cuando sube la marea casi llega hasta ahí. ¿Ven que tengo los jalones colocados? Están los jalones colocados aquí. Pues esta gran piedra, esta gran roca desprendida del cantil, hacía las veces digamos, de delimitación para una tumba que se estableció en este lado. Ya el emplazamiento es extraño. Un solo individuo, cuando lo normal es que sean colectivos o que haya varias tumbas juntas, un solo individuo. Se encuentra en 2014, porque unos pescadores también, esa es la imagen de 2014, cuando los técnicos de patrimonio del Cabildo van a visitar el sitio, se ve un fémur, se ve un trozo de cráneo que nos envían a nosotros para estudiar y para datar, se confirma que es aborigen, pero cuando llegamos en 2016, fíjense lo que había, alguien había sacado todos los huesos y los había colocado allí al lado de la piedra grande, así. Eso fue lo que nosotros encontramos. Y claro, se nos cayó el corazón cuando llegamos, la verdad, y dijimos, como siempre, pero aún así no nos rendimos, nunca nos rendimos, y excavamos, y fíjense lo que encontramos, unas piedras, vale, la roca está aquí, en este lado de aquí, la pueden ver, no sé si se ve el cursor, vale, pues hay una alineación de piedra que marca el borde de la tumba. Pudimos encontrar la interfaz y lo que son las paredes de la fosa donde se encontró, donde estaba colocado el cuerpo, y luego encontramos pues lo que la persona que rebuscó y sacó todos los huesos, que además luego no se los llevó, lo dejó allí colocaditos, menos mal, que con eso después pudimos estudiar, pero encontramos huesos muy chiquititos que nos permitió saber cómo estaba colocado el cuerpo. Encontramos, digamos, las pistas que nos permitió saber cómo estaba colocado el cuerpo en esa tumba. Y ya nos pareció rara porque la tumba solo mide 1,35 y luego hay unas piedrillas ahí, pero es que la persona que ocupaba la tumba es un adolescente, una persona muy joven, entre 16 y 17 años, un muchacho que en las valoraciones que nosotros hicimos de altura, que nos costó porque las piernas sí se habían perdido, medía 1,82 aproximadamente. Entonces, se nos salía de la tumba. Es que las piernas quedaron fuera. Y por eso nosotros, las piernas me refiero de las rodillas para abajo. Y por eso nosotros no encontramos ni las tibias, ni encontramos los huesos de los pies, porque el agujero era tan pequeñito, miren la profundidad que tenía, 0,25, no tenía más. Es que ni siquiera se hizo una tumba como para meter, estaba la piedra grande que paraba un poquito el efecto del mar, y ahí se colocó esta persona seguramente dentro de su fardo. Ahora, se colocó la persona, se le pusieron esas piedras, hubo como una cierta intención de acomodarle una tumba, ¿vale? Y de hecho encontramos unas lapas, unas conchas de lapas y de burgado en la base debajo del cuerpo, y un fragmento de cuerno de cabra que entendemos que están colocadas ahí intencionalmente. O sea que participan también de algún lenguaje simbólico. Aquí hay la tumba está descuidada, la tumba está en un espacio poco, no le hicieron una tumba adecuada a su tamaño, se le hicieron en un sitio que quedó bastante expuesto, pero se intentó algo, ¿verdad? Tenemos este muchacho de 1,82, joven, y cuando recompusimos los trocitos de cráneo, lo que vemos es que a esta persona la mataron, literalmente, o sea, su muerte fue por violencia, por una violencia extrema. Recomponemos y localizamos dos traumas en el cráneo, en el lateral izquierdo, uno aquí detrás, otro aquí, ahora vamos a verlos mejor. ¿Ven la forma? Al no estar completo no se ve, pero el diámetro mide 40 milímetros. Esta es la herida 1, la de detrás, ¿vale? Primero le dan aquí detrás, luego aquí arriba, en esta zona de aquí, en el lado izquierdo. Ay, perdón, me equivoqué. Esta es la herida 2. También, esta que sí está completa, 40 milímetros. Eso quiere decir que el arma utilizada, o sea, el objeto, no voy a hablar de arma, el objeto utilizado
para estos traumas. Es un objeto que tiene ese diámetro, es un objeto redondo, romo, no es de filo, y provocó estas heridas, estos traumatismos, estas lesiones contusas, que fragmenta totalmente el cráneo. Pero por si fuera poco, estas heridas no tienen signos de recuperación ninguno. Esta persona moría iba a morir por estas heridas, pero hay una tercera herida que es tan bárbara que ni siquiera podemos encontrar el punto de impacto. Entonces vemos que la base del cráneo se rompió de esta forma así en anillo, ¿la ven? Se separó completamente la base del cráneo y el impacto fue tan grande que se salió la cara igualmente, ¿vale? Se desprendió todo el esqueleto facial. Estas heridas, con esta intensidad tan grande, pues aquí vemos que es un caso clarísimo de violencia, porque tenemos los otros impactos. Heridas de este tipo se suelen dar a lo mejor cuando hay un accidente de tráfico muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, que se rompa. Pero también se dan en los casos de ajusticiamiento. Para que a esta persona le hayan dado de esta forma, tenía que estar en una posición agachada, porque el golpe es por aquí detrás muy fuerte, ¿vale? Entonces tenía que estar en una posición agachada. Recordemos que es un chico joven, fuerte, fortísimo y que mide 1,82 y probablemente inmovilizado. Ya previamente, seguramente los otros 2 golpes los había recibido primero, pero no lo sabemos con seguridad porque no hay relación entre ellos. Obviamente esto es una herida letal de necesidad, no hay supervivencia. Entonces este individuo, no sabemos en su vida, pero en su muerte tuvo unas condiciones excepcionales de una violencia extrema, ¿vale? Y quizás por eso tiene esa tumba en ese lugar, en ese emplazamiento solitario, poco cuidado. De hecho, las crónicas dicen, esto es para Lanzarote, pero igualmente a lo mejor se puede aplicar para Fuerteventura. Fíjense, recuerden la imagen de dónde estaba. La ejecución de justicia, o sea, había pena de muerte. Se hacía en la costa del mar, tendiendo al delincuente sobre una piedra olosa, o sea, agachado, y con una piedra redonda el ejecutor de la justicia le daba en la cabeza haciéndosela a pedazos. Y allí se quedaba muerto. ¿Vale? No sé si realmente es un caso, es este caso que estamos viendo, pero hay muchas cosas de este ejemplo que recuerdan el mar, agachada la persona, el golpe por detrás, que es típico de esas muertes totalmente intencionadas. Ahí no hay posibilidad de supervivencia ni de nada. Y además, este tipo de castigos, si estamos ante un caso de una ejecución de estas típicas de castigo, solía afectar también a los familiares que quedaban vivos, y por eso a lo mejor no podían enterrarlo con el resto de la comunidad o con el resto del grupo. Tenía que ser ese entierro en ese lugar. Realmente esto es un caso bonito, pero no es único en Canarias. Este de la tonina es bárbaro, pero luego en Gran Canaria tenemos algunas cosas parecidas también. Y el último caso que les traigo es uno de Lanzarote, de estas montañas minas, ¿vale? En San Bartolomé. En Montaña Mina se conocía ya desde los años 70 una cueva especial, donde se habían encontrado unos enterramientos y los cráneos estaban colocados en un apartado de la cueva, estaban separados. Pero no les vengo a hablar de esa cueva, que esa cueva espero que se la contemos para el año que viene, a lo mejor, sino de otro descubrimiento. Igualmente, una zanja para pasar una tubería y de repente, ¿qué tenemos? Que aparecen restos humanos en la montaña, allí, de repente. No estaba marcada en superficie, por tanto, en este caso sí era difícil determinar que ahí iba a salir hueso. La verdad que había una arqueóloga en el momento y rápidamente se paró. Pero si se fijan, ven aquí debajo, donde les estoy marcando con el cursor, unas piedras colocadas, la forma de la fosa y unos huesitos aquí. Cuando llegamos igual desde lejos ya decíamos, otro caso reventado, otro caso de destrucción al que llegamos tarde. Pues no, en este caso tuvimos suerte. Fíjense que lo que quedaba era un extremo nada más de la tumba, no quedaba más. Tenemos la cabeza que había rodado y una tibia, ¿vale? Y había quedado aplastada debajo de una piedra del perímetro de la fosa que había caído. Esas piedras están excavadas en la tumba,
Esto es una zona de toba y de jable. Y entonces, bueno, pues de verdad pensamos que dijimos, bueno, queda nada, no vamos a tener suerte, pero sí tuvimos. A ver. Y encontramos esto. ¿Ven eso? Pues eso es que se hizo. Esto era una fosa normal, un agujero normal, donde se metió el cuerpo, o sea, se acondicionó con piedra, se excavó en la tuba y se metió el cuerpo dentro estirado. Pero cuando nosotros llegamos, encontramos un agujero en el suelo de la fosa, en este extremo precisamente, menos mal que fue este y no fue el otro, pues en este extremo de la fosa encontramos un agujero en el suelo y dentro de ese agujero habían metido prácticamente todos los huesos. Entonces, entre los que recuperó la arqueóloga que estaba allí en aquel momento, que fueron unos pocos, y aquí teníamos prácticamente todo el cuerpo. Y ustedes dirán, vaya suerte, vaya churro, ¿y por qué? Porque si en realidad el cuerpo estaba inicialmente fue extendido, pues ahora se los cuento yo. Pero nosotros nos dábamos crédito también a la suerte que habíamos tenido y además porque estaba todo concentrado. Y estaba concentrado, aunque no se ve porque está deteriorado, estaba ordenado. Como el agujero era pequeño, en la parte de arriba el cráneo y los huesos largos, fémur, tibia, el húmero. Por eso habían rodado, porque también era una zona en pendiente y que habían quedado atrapados con la piedra. Luego se habían colocado las escápulas, los huesos largos del brazo más pequeños, después las costillas, había orden dentro del agujero. Y en el fondo lo que teníamos era la columna vertebral rota en dos tramos, pero articulada. Quiere eso decir, ese dato quiere decir que cuando se metieron todos los huesos ordenaditos dentro de este agujero, el cuerpo estaba esqueletizado, pero no del todo, no se había completado la esqueletización, porque la columna todavía mantenía ciertos elementos que la mantenían articulada, ¿no? Tenemos un hombre de unos 35 o 45 años, en sus huesos veíamos huellas de enfermedad degenerativa muy importantes. De hecho, aunque es una persona que para la época es mayor, estas huellas de artrosis, de enfermedad degenerativa de las articulaciones nos estaba mostrando que era un hombre que había tenido una intensa actividad física de trabajo a lo largo de su vida. Y esta es toda, lo que está marcado en gris, es toda la representación anatómica que encontramos. Para estar en ese agujero, lo encontramos casi perfecto. Sabemos que esto era un enterramiento primario. Aquí hubo una persona completa en su momento. Solo nos faltaba la pelvis, el sacro y el fémur, prácticamente. Entonces, eso ya era un enterramiento, eso es un enterramiento primario. No es que este hombre lo enterraron en un sitio y luego trasladaron los restos a este lugar. No, allí se depositó desde el principio, en su fosa, que también encontramos el extremo. Y luego las marcas rojas, esas que ven ahí, son alteraciones que había en los huesos, que cuando las vimos dijimos, no puede ser, pero era realmente eso. Todo lo que ven en rojo es que se lo comió un perro o varios perros. Varios perros carroñearon en este cadáver cuando todavía estaba fresco. Y sabemos que estaba fresco por las huellas donde las dejó, ¿vale? Primero, cuando los perros carroñean en fresco, el patrón es diferente, completamente diferente a cuando lo hacen en seco. Entonces, en este caso, pues el patrón, donde están las mordidas y cómo está mordido y cómo se desarticula el cuerpo, te está indicando que uno o varios, no sabemos, eso no podemos determinar, carroñearon hasta un estadio bastante importante, donde hay desmembración incluso. Y probablemente los huesos que nos faltan, el fémur, la cadera y el sacro, la pelvis y el sacro, es en ese comportamiento que tienen los huesos como carroñeros y carnívoros que se suelen llevar algunas piezas y esconderlas en un sitio. Eso está documentado en la antropología forense, los estudios experimentales que se hacen de cómo los animales atacan los cuerpos en ambientes al aire libre, ¿verdad? Y nosotros en este caso, vamos, tenemos las punzaduras, las mordidas de las articulaciones, esos bordes festoneados que son típicos, los impactos de los caninos, los surcos, como hacen crash, no sé si lo ven, que se queda la cortical del hueso ahí, pero también llegan a arrancar en esta escápula, llegan a arrancar
el coracoide, es bárbaro, una punzada en el radio, el húmero, bueno, consumieron y consumieron bien ese impacto maravilloso en la pelvis. Y bueno, esto es una representación más o menos de lo que pudo ser. Y este caso, yo tampoco diría que es un caso, no sabemos muy bien por qué el perro consumió este cuerpo en fresco en una fosa, porque estamos hablando de fosas, este cadáver en su momento estaba enterrado, porque nosotros sí sabemos que los perros en Gran Canaria, en Tenerife, acceden a las cuevas de enterramiento y consumen los cadáveres a veces. Muchas veces, si los perros están alimentados por sus dueños, no carroñean. Pueden jugar un poquito y tal, pero no carroñean. Pero si no están alimentados, ellos sí buscan, son carnívoros y sí van a buscar el alimento. Y sucede que puedan entrar en las cuevas de enterramiento y carroñar. En Gran Canaria tenemos varios ejemplos, y en Tenerife también. Pero claro, este estaba enterrado y es un caso extraño. Y solo está este individuo aquí en esta fosa. Pero no veo, en este caso yo sinceramente no veo que sea un enterramiento que tenga digamos, un peso de prevención o digamos, de diferenciación por parte de los vivos. Y lo entiendo así porque aquí enterraron una persona, un perro carroñeó y luego miembros del propio grupo, porque aquí no había pasado mucho tiempo, porque todavía la columna mantenía lazos o sea, estaba articulada, volvieron al lugar, encontraron esos huesos dispersos, los recuperaron todos bien, bastante bien, y los volvieron, hicieron esos agujeritos y los metieron. O sea, hay cierta diferencia en esa actitud. ¿Qué pudo pasar? ¿Por qué un perro carroñea en una fosa? Nosotros hicimos la datación y vemos que este individuo murió justo en el momento, justo en los años de la conquista normanda, de la conquista de la isla de Fuerteventura. Sí sabemos a través de las crónicas, aquí se ve Espinosa para Tenerife, que en momentos de crisis, en momentos donde todo el mundo de los antiguos canarios, el mundo de los maos, el mundo de los aborígenes de Canarias, se estaba desmoronando por la conquista, y es lo que le decía al principio, en aquellas sepulturas de catástrofe, ya no son válidas las claves cotidianas, no son válidas, todo cambia, estás en guerra, tu mundo está desapareciendo. Entonces, pues lo cuenta Espinosa para Tenerife, que la guerra provocaba que la gente estuviera enferma, que no se cuidaran los campos, los hombres morían en la batalla, no se recogían los cadáveres y eso provocaba enfermedad, los perros no se alimentaban, los rebaños estaban por ahí buscando Es un momento de crisis absoluta. Quizás pudo pasar también en Lanzarote, perdón, en este caso de Lanzarote, justo en ese momento, y a lo mejor los perros estaban asilvestrados, como pasaba en Tenerife, después de la conquista se pagaba dinero para que se cazaran los perros, porque hacían daño a los ganados, mataban a las cabras, mataban a las ovejas, o incluso podían atacar a las personas. Entonces, este es un problema que en todo el momento de la conquista, en todo ese momento que el caos se está apoderando del mundo de los aborígenes y ya no rigen las pautas cotidianas de su mundo, las claves de su mundo que ellos habían conocido, a lo mejor en ese escenario podemos entender este caso. No lo sabemos con certeza, pero porque lo único que tenemos es un enterramiento, un perro que consume ovario, y alguien que vuelve a ese sitio y recupera los huesos y los vuelve a enterrar. Y es en este momento de la conquista. Entonces, no todos los enterramientos inusuales, que es lo que les quería decir, están revestidos de esa violencia, de esa parte negativa, pero realmente sí nos transmiten, sí nos evocan situaciones excepcionales, bien porque la sociedad, el grupo, genera unas aprensiones específicas, o bien porque de verdad se están produciendo hay una realidad en el entorno que realmente hace que ya las pautas establecidas para la práctica funeraria sean válidas. Y bueno,
eso ya es lo que quería contar esta noche. Muchísimas gracias, Verónica, por este recorrido, por esas muertes excepcionales, inusuales, ¿no? Como siempre, vamos a dejar paso a un tiempo de preguntas en salas y también a través del streaming, ¿no? Del museo. Recuerda, por favor, que las salas tienen que ser repetidas, porque si no, a través de la pantalla pues no nos escuchan. Así que cuando quieran, se abre la veda. Primero, muy interesante la charla, y yo tenía dos preguntitas. Una sería si estos mecanismos visuales son más habituales en las islas orientales, más que en las occidentales, y la otra sería si, por ejemplo, los enterramientos que se ven en la grieta que hay, en la que está en un barranco, ¿no? Sí. ¿Podrían ser por un aprovechamiento de ya como una pequeña cosa que hay, o hay indicios de que sea excavado ahí? Muy bien. Preguntan en sala si los casos de enterramientos inusuales son más abundantes o más numerosos en las islas orientales que en las occidentales, y voy a responder a la pregunta. No estoy segura, la verdad. El caso es que solo conocemos para las islas orientales, no sé si es por una falta a lo mejor de estudio en las islas occidentales, o si realmente responde a una ordenación social que se da en las islas orientales y no en las occidentales, o si realmente, como allí casi siempre los enterramientos son en cuevas, y cuando pasa el tiempo en una cueva lo que normalmente te encuentras es los huesos revueltos, es mucho más difícil identificar situaciones de este tipo. Quizás las hubieron y no se han identificado, o a lo mejor es que realmente dentro de sus costumbres, dentro de sus tradiciones, pero yo esto no lo veo tanto solo como una costumbre, sino como una expresión social, porque lo que estamos hablando son respuestas sociales. Siempre hay que hacer una lectura social de la sepultura, si no lo único que tenemos es los restos, un cadáver. Y lo que yo veo es que parecen situaciones de complejidad social, ¿vale? Entonces, no sabría decirte, realmente no lo sé. Cuando te encuentras casos de este tipo, realmente dices, wow, estoy de suerte, porque es interesante y un gran reto entender o intentar entender dentro de un marco cronológico y cultural concreto que hace que se decida enterrar a una persona de esa forma. Y la otra pregunta que hiciste, ¿era? Ah, la del barranco, la de la grieta. Sí, que si era un aprovechamiento ya de casos queridos, si hay más marcas. Mira, en el caso de enterramiento, preguntan en sala si en el caso del enterramiento en grieta del acantilado de San Felipe, donde se entierran una grieta muy pequeña a 4 individuos, es porque están haciendo un aprovechamiento del espacio por necesidad de espacio, y si hay algún tipo de indicio de acondicionamiento o preparación del sitio. No me parece que sea un aprovechamiento del espacio, porque no lo hay, puesto que alrededor hay muchas cuevas que se usaron para enterrar, cuevas de enterramiento y cuevas de habitación también. O sea que estamos en un enclave, en un asentamiento donde viven y se están enterrando. El lugar es muy específico y la verdad que la grieta es pequeña para albergar los cuerpos de 4 personas. Tuvo que hacerse de forma sucesiva, sin que pasara mucho tiempo seguramente, porque no se perdió la idea de cómo van de lado y así, ¿no? Pero bueno, no está en absoluto modificada. La grieta se aprovecha tal cual. Es un espacio que pueden usar y lo usan. Por ejemplo, los enterramientos en cueva, cuando no tienen sitio, no tienen problema en amontonar un cuerpo encima de otro. Entonces, no es una cuestión de espacio realmente. O en los enterramientos tumulares, a veces lo que sea, en las necrópolis estas, en los cementerios de Malpaís, igual hay grandes piedras y lo que se hace es poner unas cuantas más pequeñitas así como acomodando, y ahí se mete el cuerpo. Aprovechas ya un espacio como una preforma y le terminas de dar, y hacen un uso, sí, digamos, oportunista. Pero es que este caso es muy específico, y si
era un enterramiento habitual, siguiendo la norma, podían haberse enterrado en las cuevas. También está acá no sigue la contradicción prepararlo para estarlo. Sí, preguntan en sala si los cuerpos que están que aparecen boca abajo igualmente estaban procesados, habían recibido el tratamiento de enfardado igual que los que se colocan boca arriba. Y efectivamente, lo que nosotros vemos es que sin ser el caso de esa mujer que estaba como retirada, levantada hacia un lado, que ahí no lo tenemos del todo claro, aunque a mí me parece que sí pudo tener un fardo, pero realmente ahí no lo tenemos tan claro. En los otros casos sí. Y es verdad, igualmente nosotros nos hemos hecho esa pregunta, o sea, los prepararon. Claro, este caso nos fijamos en cómo preparan el cuerpo, nos fijamos dónde están dentro del cementerio donde se entierra todo el mundo, están usando fosas o tumbas idénticas a las de las personas que están al lado y están los cuerpos procesados igualmente. ¿Sabes qué? Aquí lo único que hay es que de repente están boca abajo. Y igualmente nos hemos preguntado si no es una contradicción hacer toda esta preparación para luego meterlos boca abajo. Pero es que es tan obvio que los están poniendo boca abajo, porque si hubieran querido ponerlos boca arriba, no es una equivocación, no es que no se dieron cuenta porque el fardo al estar así pudieran ponerlo boca arriba, no hay posibilidad de error. Entonces, cuando los pusieron boca abajo es porque realmente sí querían ponerlas, en este caso otras mujeres y un hombre, o el que veíamos querían ponerlos boca abajo, realmente. Pero sí es verdad que aquí no hay ninguna diferencia, salvo ese, no hay ninguna otra diferencia con el resto de la población que está ocupando su cementerio. Pero no, realmente no sabemos. Lo que es verdad que es un acto voluntario, lo de ponerlo boca abajo, intencionado. Y es el caso más frecuente en todos los depósitos funerarios mundiales. Cuando hablamos de enterramientos inusuales extraños, que también se utiliza ese término, enterramientos extraños, lo más normal es encontrártelos boca abajo. ¿Más preguntas? Una pregunta. Hablando de respuesta social, en la cartera, unas 2 millas del centro del hospital, hay un sitio donde hemos enterrado, hemos puesto ahora unas 7, no sé qué cuerpo, unas 7 figuritas de estas con ceniza. No sé si dentro de 1000 años no lo van a encontrar, porque al cabo de 1 año, 2 años ya va a desaparecer el nombre, se queda como parte de la tierra. ¿Cierto? Y hay 7 y 2 cuerpos que están señalizados por los dueños. Se mantiene, se cierran completamente y al cabo de 2 o 3 años ya ves que no se ve la luz, no se ve esa ámpula de piedra y todo colonizado por bruscos, por hierro, una sola se rompió por los lados y se quedó hacia afuera, una parte de la luz, y hay siempre 2 pececitos pequeños que se llaman alfoncitos. Esta mi suegro se llamaba Alfonso. ¿Qué cosa? Bueno, nos cuentan en sala pues un caso de enterramiento en urnas de incineración actual en la zona del Confital, en el agua, de estas urnas que se van mimetizando en el entorno y se van incorporando al medio en el que están. Realmente, aunque nos parece inusual, esa práctica se está generalizando de depositar las urnas en distintas urnas que son biodegradables, y para nosotros en la actualidad, quizás en los primeros casos, los primeros ejemplos de este proceder pudieron resultarnos inusuales, pero hoy no lo consideraríamos en la actualidad, no lo
consideraríamos inusual, porque es una tendencia dentro de nuestras prácticas funerarias modernas actuales. Porque bueno, aunque las prácticas funerarias son bastante conservadoras, es muy difícil que cambien las prácticas. Es casi lo que tarda más, todo lo que tiene que ver con la ideología, con la religión, es muy conservador, pero con el tiempo pues van cambiando igualmente. Hola, muchas gracias. Quería preguntarte si los lugares que necesitaba eran de uso prolongado generación tras generación. No hay casos que, como te conozco, te pregunto, si la idea era un cúmulo, y cuando me preguntas algo será el último enterramiento. Preguntan en sala si los lugares funerarios son lugares, digamos, de naturaleza colectiva, en un sentido amplio, que se usan a lo largo del tiempo en un periodo que puede ser dilatado. Y efectivamente, en el caso de los antiguos canarios, en Gran Canaria, que es lo que mejor conocemos, estamos hablando siempre de lugares que están habilitados para la función sepulcral. Son espacios, las cuevas, hay cuevas que se están usando de generación tras generación, acogiendo los cadáveres de la comunidad que usa las cuevas, esas cuevas en concreto, y otra comunidad usa otras cuevas, y ahí se van enterrando durante mucho, mucho tiempo. En los cementerios ya al aire libre, son siempre, normalmente son cementerios, los cementerios tumulares están vigentes desde el siglo VIII, a lo mejor 7, 8, hasta el siglo XI, pues 300, 400 años, mucho tiempo usándose, aunque las tumbas sean individuales en este caso. Los enterramientos, los cementerios de cistas y fosas, a lo mejor son más acotados, no son cementerios tan grandes, pero igualmente se están usando por las comunidades que están en el entorno durante largo tiempo. Si luego tenemos estos casos que consideramos inusuales, algunos de estos, porque están enterrados solos, no comparten espacio con otro enterramiento. Preguntan a través del chat si puedes profundizar un poco más en el caso del enterramiento de la grieta, porque no termina de entender la finalidad que tendría enterrar a 4 personas de esa manera. Vale. Es que el enterramiento de la grieta es realmente extraño en sí mismo, porque está en un sitio que visualmente es un espacio prominente, a la grieta es dos piedras naturales que aprovechan, pero alrededor tiene una construcción de piedras que se aportan hasta ese lugar y se crea una plataforma en ese entorno, que es artificial obviamente, y luego se utiliza. Sabemos que al menos el lapso puede durar 100 años, pero no más. Tenemos una fecha del 10 y de principios del 11, o sea, están 100 años. Pero no sabemos con qué periodicidad incluyeron a cada persona. Por el espacio es imposible meter a 4 personas, así no caben, directamente no caben en ese sitio. Cabe una persona muy delgadita, porque nosotros hicimos la prueba con una de las personas. Yo, por ejemplo, no entraba, pero ella de lado hubiera entrado. Ahí, de lado, pero ya no entra nadie más. Y entonces hay que esperar que esa persona se descomponga completamente y entonces los huesos bajen para poder colocar, sin perder la articulación, y se pueda colocar algo encima. Luego hay un niño o una niña más pequeñito, y los otros son 3 adultos, que los cuerpos de los adultos en 1,70 y 27 de ancho, es imposible prácticamente. Sabemos que están en un espacio donde hay gente viviendo y donde hay gente enterrándose en las cuevas de ese acantilado, al lado. De hecho, nosotros excavamos una cueva al lado. ¿Por qué eligieron ese espacio para enterrar a estas personas? No lo sabemos. Realmente es que no soy capaz ni de aventurar una hipótesis al respecto. Ahora, es algo excepcional. Es dentro de lo que son las prácticas funerarias y las tradiciones funerarias y las costumbres, es realmente excepcional. De repente 4 personas están ahí, 3 adultas y un infantil, están en ese lugar. Se les hace una estructura
pero se utiliza un espacio natural completamente que no se modifica para nada. Quizá tenían unas piedras encima, eso no, esa parte no nos llegó. Nosotros no llegamos a ver piedras por encima tapando, pero bueno, si les hubieran colocado unas piedras, estaríamos hablando del concepto cista, ¿no? De cajón pétreo. Pero realmente es muy difícil saber por qué estas 4 personas fueron enterradas en ese espacio. Creo que tenían una pregunta. Bueno, gracias por la charla, que está estupenda. El cuerpo que tiene la piedra encima, ¿se dató ese cuerpo? Que quizá podría ser un poco posterior. Yo he leído alguna vez de que, por ejemplo, un pirata le ponían la piedra que no volvía a ver más allá. Creo que no está datado, es que no estoy segura si está datado, me parece que no está datado. Entonces, lo único que sabemos es que ese cementerio tumular, por lo que conocemos hasta ahora, tienes razón, la pregunta, esa consideración es importante. Por lo que sabemos hasta el momento, los cementerios en Malpaís no tenemos ninguna fecha anterior a mediados del siglo VII-VIII. No tenemos documentado nada anterior. Podría ser un poquito más antiguo, pero nosotros en todas las fechas que hemos hecho, ese es el límite por debajo, lo más antiguo. Y luego sabemos que se están usando este tipo de cementerios, se están usando hasta el siglo XI. Vale, ahí hay actividad hasta el siglo XI. Y luego a partir del siglo XI empiezan a perder importancia. Empiezan a perder importancia porque es que ahí están apareciendo las cistas y las fosas, que son las verdaderas protagonistas del final, de los siglos finales. A partir del siglo XII, es que ya solo hay cistas y fosas hasta el final. Entonces, está en un cementerio de tipo tumular, que hasta el 11 están ahí vigentes, pero está enterrado en fosa, no está enterrado en túmulo. Por lo tanto, podría ser un poquito más tardío que el uso tumular. A lo mejor es del 12 o del 13, si es aborigen, porque hiciste una buena interpretación. Lo cierto es que ahí estamos en un espacio cementerial. Ya es un cementerio desde antes tumular, eso está constatado. En los años 40 ahí se hicieron excavaciones, todavía antes de que se urbanizara toda esa zona se llegó a conocer algunos de los túmulos. De hecho, el cajón de pino, el ataúd de pino que está aquí en el Museo Canario, procede justo de ese espacio. Entonces, cuando lo excavamos, está en un ambiente canario, aborigen, y al lado hay casas aborígenes también, en un enclave aborigen, casas de este tipo cruciformes, que por eso a lo mejor está más relacionado con esas casas cruciformes que con el enterramiento tumular, porque los que entierran en túmulos nosotros todavía no sabemos dónde están viviendo. Los que viven en casas cruciformes están enterrando en cistas y en fosas. Pero, ¿y si fuera algo escondido, algo proscrito, algo, si yo me quisiera deshacer de un cadáver, o yo quisiera esconder algo, me iría a un cementerio antiguo y a lo mejor entierro ahí, o como sé que es un cementerio, voy y tengo un muerto y digo, igual puede ser posterior. De hecho, en cuevas sí sabemos, porque hay testimonios escritos, los corregidores, la Inquisición, habla de que habían enterramientos ilegales, ¿no? Sí, fuera de cristianos, porque iban y seguían enterrando de la manera de los antiguos paganos, en cuevas. Más difícil sería hacerlo en un espacio al aire libre, porque llevar un muerto a una cueva es como más escondido, pero hacer un agujero, pero podría ser que fuera más tardío. La verdad que no lo tenemos datado. Ahora, todo el ambiente y todo el contexto es aborigen. Es aborigen. Pero la piedra es un posterior, por creencia, que he leído yo que... Hay otros casos de piedra en cuevas aborígenes, que no en cuevas no, perdón, en fosa. En Maspalomas, por ejemplo, tenemos, pero nunca, esa es la piedra más grande que yo me he encontrado en un enterramiento colocado. Tenía otros casos, bueno, los borré, me parece, del roque Antigafo, por ejemplo, allí mismo en Agaete, donde había 2 piedras así en la cara, colocadas también, porque es que aparecen directamente puestas en el eso, pero no tan grande. Es que esta es espectacular. Cuando yo digo que estamos hablando de un bolo así de este tamaño,
Comparado con el cráneo era... Sí, 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 era una piedra así, yo le puedo decir, así pesada. Está colocada intencionalmente encima del muerto. Sería bueno datarlo, la verdad, sería bueno. Y yo estoy casi segura que no se nos va a ir para un siglo XII, XIII o XIV, porque está en una fosa. O más tarde. El desarrollo de estudio en la organización social, estaba hablando de la figura del matarife, del carnicero, ¿no? Esa persona era apartada de la organización social. Cuando esa persona moría, se sabe que esencialmente se iban a la zona común, o era también en muerte apartada. Pues yo no lo sé, la verdad. No sé si existe esa información. Es cierto que dentro de la organización ya para esos momentos finales que está mucho más marcada el rol personal de cada persona y su posición en el estatus general del grupo, ¿no? Y donde hay esas asimetrías y esa jerarquización ya bien marcada. Tenemos un jefe, un líder, el guanarteme, unos nobles, guerreros, gente dedicada a la función religiosa, gente dedicada a tareas, a trabajo y gente incluso que está mal considerada por la actividad que realiza, como son los carniceros, por ejemplo, que eso está recogido por las crónicas, por ese tabú de la sangre, ese tabú de la carne y de matar. Pero no conozco que se diga cómo se enterraron, pero sí es verdad que en vida parece que hay una prevención y que se aparta a la figura de esa persona. Lo que les decía es que realmente, perdón, no repetí la pregunta. La pregunta, lo que estamos hablando es si realmente, como en el caso de los carniceros, que conocemos que son personas que existe un tabú hacia ellas y que tienen esa consideración un tanto despectiva y apartado, como recogen las crónicas, si se sabe cómo eran enterrados, si se enterraban con todo el mundo o con unas, digamos, fórmulas específicas, pero hasta donde yo sé esa información la desconocemos. ¿Más preguntas? Bueno, pues comentarte que a través del chat te felicitan por la intervención, por la charla. Y bueno, si no hay más preguntas, recordarles, antes que nada, darle las gracias a Verónica, porque además está excavando en Fuerteventura, ha cogido rápidamente un avión para venir aquí y creo que mañana a primera hora debe de regresar. Así que agradezco enormemente que haya podido compartir su tiempo en estas jornadas de arqueología para mostrarnos o hablar, ¿no?, de un tema tan sumamente interesante. Y recordarles que el próximo jueves cerramos ya el ciclo de conferencias con una intervención que lleva por título La historia de los antiguos canarios a revisión, nuevas propuestas para nuevos datos. Recuerden que mañana se abrirá en la web del museo la inscripción tanto para la asistencia presencial como para la asistencia en línea. Agradecer también a la persona intérprete de lengua de signos que nos está acompañando a lo largo de todas estas jornadas y a ustedes, por supuesto, tanto los que están aquí presentes como los que están a través de la pantalla, por acompañarnos en este camino de las jornadas de arqueología y que sin duda, bueno, pues agradecerles la presencia de todos ustedes. Nada más, muchísimas gracias y espero volverlos a verlos pues.